¿Alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación? Hoy te voy a contar 10 historias reales que ocurrieron en hostales, moteles y hoteles, lugares donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano. Cada relato te llevará a un mundo oscuro y lleno de misterio, donde sombras, voces y presencias inexplicables acechan a los huéspedes. Quédate hasta el final para descubrir detalles que te pondrán la piel de gallina y entender por qué estos lugares esconden secretos que nadie se atreve a revelar. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas. Historia 1. Me ofrecieron una habitación temporal en un albergue en Zaragoza, pero no pude salir. Llegué a Zaragoza en una noche lluviosa, buscando un lugar barato para pasar la noche. Encontré un albergue pequeño, casi olvidado, en una calle estrecha del casco antiguo. La recepcionista, una mujer de mirada distante, me ofreció una habitación especial, temporal, me dijo, con un tono que parecía esconder algo. La puerta no tenía pomo, solo una ranura metálica donde pude ver el interior con dificultad. Al entrar, noté que las ventanas estaban selladas, cubiertas con un cristal opaco que no dejaba pasar ni la luz ni el aire. Sentí una opresión en el pecho, pero el cansancio pudo más y me acosté. Fue entonces cuando empecé a notar que el tiempo dentro de esa habitación no transcurría como afuera. Las horas parecían repetirse una y otra vez, el reloj de la pared siempre marcaba la misma hora, los sonidos de la calle se escuchaban idénticos, como si estuviera atrapado en un bucle. Intenté abrir la puerta, pero al no tener pomo, no pude. Golpeé con fuerza, llamé a gritos, pero nadie respondía. Traté de romper la ventana, pero era imposible. El aire se volvió denso y cada respiración costaba más. Sentí una presencia, algo invisible que me observaba desde la oscuridad de la habitación. La ansiedad creció y con ella las visiones, sombras que se movían en los rincones, susurros apenas audibles, el eco de pasos que nunca llegaban a la puerta. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de otros huéspedes atrapados, reflejados en espejos que aparecían de repente en las paredes, todos con la misma expresión de desesperación. Intenté recordar cómo había llegado ahí, pero mi memoria se borraba por momentos, como si el lugar quisiera borrar mi identidad. Pasaron días o tal vez solo minutos, no podía distinguirlo, porque el tiempo no existía allí. Finalmente, exhausto y sin esperanzas, me rendí a la habitación, sabiendo que quizás ya no saldría jamás. El albergue permaneció en silencio, con su puerta sin pomo, custodiando a otro huésped atrapado en ese espacio sin tiempo. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas. Historia 2. La mujer del vestido rojo que solo aparecía en los reflejos del hostal en San Francisco. Cuando llegué al hostal en San Francisco, no esperaba encontrar algo fuera de lo común. Era un edificio antiguo, con paredes desconchadas y una decoración que parecía detenida en el tiempo. Me asignaron una habitación en el segundo piso, frente a un pasillo largo y mal iluminado donde, a lo lejos, se veía un espejo antiguo colgado en la pared. Desde la primera noche, algo me llamó la atención. En ese espejo aparecía una figura que no lograba entender del todo. Al principio pensé que era un juego de luces o alguna sombra proyectada por la calle, pero pronto la imagen se hizo más clara y perturbadora. Era una mujer vestida con un largo vestido rojo, tan vibrante que parecía brillar en medio de la penumbra. Su rostro, aunque distante, mostraba una expresión de tristeza infinita, y sus ojos negros parecían atravesar el espejo, mirándome directamente. No estaba en la habitación, ni en el pasillo, solo en el reflejo. Intenté varias veces girarme para buscarla detrás de mí, pero no había nadie. Nadie más que yo veía esa figura, y cuando traté de hablar con otros huéspedes o con el personal del hostal, me miraban con extrañeza o negaban cualquier conocimiento de aquella mujer. Con cada noche que pasaba, la aparición se hacía más frecuente y sus movimientos parecían más reales. A veces se acercaba lentamente en el reflejo, extendía la mano como si quisiera tocarme, pero jamás atravesaba el cristal. Sentía un frío intenso cada vez que la veía, y un nudo se formaba en mi garganta.
Un día decidí investigar la historia del hostal y descubrí que, décadas atrás, una mujer vestida de rojo había desaparecido misteriosamente en esas mismas instalaciones. Se decía que había sido la esposa de un huésped, y que su muerte nunca fue aclarada. Algunos hablaban de una tragedia, otros de un pacto oscuro, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Esa información no hizo más que intensificar la presencia de la mujer. En las noches, además del reflejo, empezaron a escucharse susurros casi imperceptibles, como si la mujer intentara contarme algo, pero las palabras se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. Mi sueño se volvió errático, con pesadillas donde la veía atrapada en un cuarto sin salida, siempre vestida de rojo, con la mirada fija en mí, suplicando ayuda. Una noche, decidí enfrentar el miedo y me quedé frente al espejo hasta que la figura apareció. Le hablé, le pregunté qué quería, por qué seguía allí. Para mi sorpresa, su reflejo comenzó a distorsionarse, y pude distinguir una lágrima que rodaba por su mejilla. De repente, el espejo se volvió negro y sentí un golpe frío que recorrió mi espalda. Al día siguiente, cuando bajé al lobby, el personal parecía nervioso y me advirtió que no hablara mucho de la mujer del vestido rojo. Me dijeron que muchos huéspedes habían reportado lo mismo, pero que no era algo para tomar a la ligera. Decidí marcharme del hostal, pero antes de irme, miré una última vez el espejo y, aunque la mujer ya no estaba, el vestido rojo parecía brillar tenuemente, como una advertencia. Desde entonces, cada vez que paso por San Francisco, evito ese hostal y recuerdo con un escalofrío a la mujer que solo existía en los reflejos, atrapada entre dos mundos, esperando quizá que alguien finalmente la libere. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas. Historia 3. Escuché a alguien llorar desde dentro de la pared en un motel de Florida. Había llegado a Florida en un viaje que se suponía tranquilo, solo para desconectar del ruido y las preocupaciones. Encontré un motel barato en una carretera secundaria, con luces parpadeantes y un letrero oxidado que apenas se sostenía en pie. La recepción era pequeña y el encargado, un hombre de aspecto cansado y mirada esquiva, me entregó la llave del cuarto número 7 con poca explicación. Al entrar, la habitación estaba húmeda, con un olor a moho y pintura vieja que picaba la garganta. Pero lo que más me perturbó fue una grieta oscura y alargada que corría por una de las paredes, justo al lado de la cama. Al principio, creí que era solo una rajadura común, producto del abandono del lugar, pero esa noche, cuando todo estaba en silencio, empecé a escuchar algo imposible de ignorar, un sollozo bajo, contenido, pero claramente humano, que parecía venir desde dentro de la pared. Me levanté, acercándome lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Apoyé mi oído contra la superficie fría y entonces la escuché con claridad. Alguien lloraba, desesperado, atrapado. La sensación de miedo se mezclaba con una extraña compasión. Intenté llamar al encargado para pedir ayuda, pero su respuesta fue un suspiro largo y un aviso. No se meta en eso, no es algo para nosotros. Esa misma noche, el llanto se volvió más intenso, como si el ser atrapado dentro de la pared quisiera ser escuchado a toda costa. Intenté golpear con fuerza para ver si había un hueco o una cámara oculta, pero la pared parecía sólida, sin rendijas. Me senté en el suelo, paralizado, mientras las lágrimas seguían brotando al otro lado, tan reales que sentía la tristeza atravesar el cemento. Poco a poco, fui recordando historias antiguas sobre ese motel. Hace años, una mujer joven había desaparecido sin dejar rastro, y se rumoreaba que su espíritu estaba atrapado en algún lugar del edificio, presa de un castigo o un secreto oscuro. Esa noche, los lloros comenzaron a tomar forma de palabras apenas audibles. Ayúdame. No puedo salir. Intenté responder, a pesar del miedo, y le dije que haría lo posible. Sin embargo, cada intento de abrir la pared o romperla terminaba en fracaso, como si una fuerza invisible protegiera ese espacio. La habitación se volvió una prisión para ambos, y sentí que algo oscuro se asentaba en el aire. Una presencia fría que me observaba mientras me consumía en la impotencia. Los días siguientes, la tristeza en la pared se convirtió en un peso insoportable. El llanto nunca cesaba, y a veces escuchaba susurros que parecían advertencias o plegarias. Intenté grabar el sonido, pero las grabadoras captaban solo estática o silencio.
Una noche, mientras la desesperación me invadía, sentí que la pared vibraba levemente, como si algo quisiera salir o comunicarse de forma más clara. La oscuridad del motel parecía envolverse en una neblina que solo yo podía percibir. Finalmente, decidí irme, dejando atrás la habitación y el llanto. Pero antes de salir, puse la mano sobre la grieta y sentí una punzada fría, como un latido apagado que me atravesaba. Al cerrar la puerta, escuché un último sollozo, más débil, como un suspiro de alivio o despedida. Desde entonces, cada vez que paso por moteles viejos, pienso en esa pared y en el llanto que no pude apagar, preguntándome si alguna vez alguien logrará liberar a esa voz atrapada en el concreto, condenada a llorar por siempre desde el interior de la oscuridad. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas. Historia 4. Las cámaras mostraban a alguien parado junto a mi cama toda la noche en un Airbnb de Jalisco. Llegué a un pequeño pueblo de Jalisco buscando un refugio donde trabajar tranquilo y desconectar de la ciudad. Encontré un Airbnb barato, una casita sencilla pero acogedora, con paredes blancas y una decoración rústica que parecía sacada de otra época. Al entrar, me sentí cómodo, aunque había algo extraño en el aire, una quietud pesada que no lograba explicar. La anfitriona me dijo que el lugar tenía cámaras de seguridad para cuidar la propiedad y la tranquilidad del vecindario, algo que agradecí por seguridad. Durante la primera noche, mientras dormía, sentí una presencia, una sensación de que alguien me observaba. Me desperté varias veces, con la piel erizada y la respiración acelerada, pero al abrir los ojos, no veía nada fuera de lo común. Al día siguiente, curioso y un poco inquieto, pedí a la anfitriona acceso a las grabaciones de las cámaras interiores, para entender qué podía estar sucediendo. Lo que vi me heló la sangre. En la grabación, justo al lado de mi cama, permanecía una figura oscura, casi transparente, inmóvil, observándome durante horas. No tenía rasgos definidos, parecía un contorno difuso que flotaba en el aire, pero su presencia era innegable. La figura no se movía, no respiraba, pero sus ojos, aunque vagos, parecían fijos en mí, como si estudiaran cada uno de mis movimientos. Intenté racionalizarlo, tal vez una sombra, un defecto en la cámara, algún reflejo extraño. Pero no podía explicarlo. Decidí investigar la historia del lugar y descubrí que, años atrás, en esa misma casa, una persona había fallecido durante la noche sin explicación clara. Los vecinos hablaban de una presencia que aún rondaba el lugar, pero nadie quería entrar en detalles. A medida que pasaban las noches, la figura parecía acercarse un poco más a la cama, aunque nunca cruzaba la habitación ni intentaba comunicarse. Sin embargo, su sola presencia hacía que el aire se volviera frío y pesado. Sentía que algo invisible me envolvía, y el sueño se volvió cada vez más difícil. Intenté ignorarlo, pero la ansiedad crecía, y en ocasiones, la figura parecía mostrar gestos sutiles, como una mano alzada o un movimiento leve de cabeza, como si quisiera decirme algo sin palabras. En una de esas noches, decidí hablarle en voz alta, preguntándole qué quería o por qué estaba allí. No obtuve respuesta, solo un silencio inquietante y la misma inmovilidad. Sentí que el tiempo dentro de esa habitación se distorsionaba, que cada minuto duraba una eternidad. Con el paso de los días, empecé a notar marcas en las paredes, manchas oscuras que no estaban antes, y a escuchar susurros apenas audibles, que parecían formar palabras incompletas. Traté de salir varias veces, pero algo parecía impedir que me marchara, una fuerza invisible que me mantenía anclado a esa casa y a esa presencia. Finalmente, una madrugada, mientras la figura permanecía junto a mi cama, noté que la temperatura descendía drásticamente y que un aroma a flores marchitas llenaba el ambiente. Sentí una tristeza profunda, como si esa presencia estuviera atrapada entre este mundo y otro, buscando descanso. En un último acto de valentía, intenté acercarme a la figura en la grabación, extendiendo la mano como si pudiera tocarla. La imagen se distorsionó, y la cámara se apagó súbitamente. Esa noche, la figura desapareció, pero el miedo y la inquietud quedaron grabados en mi memoria. Dejé el Airbnb al amanecer, con la certeza de que nunca estaría realmente solo en esa habitación, y con la pregunta que aún me persigue, ¿quién o qué estuvo velando mi sueño, parado junto a mi cama toda la noche en ese rincón de Jalisco?
Historia 5. El huésped que pidió una segunda llave para un cuarto que ya estaba ocupado en Houston. En una noche calurosa de Houston, llegué a un motel pequeño y desgastado, conocido por ser un refugio para viajeros que buscaban descansar sin muchas preguntas. La recepción era una habitación diminuta con una luz tenue que apenas iluminaba el mostrador. Un hombre entró justo antes que yo, con un porte tranquilo pero con un aire inquietante. Se acercó al recepcionista y pidió una segunda llave para la habitación 12, un cuarto que según el encargado ya estaba ocupado desde hacía días. El recepcionista lo miró con desconcierto, tratando de explicarle que no se podían duplicar llaves, que la habitación estaba cerrada para mantenimiento o porque el huésped no quería visitas. Pero el hombre insistió con una voz firme y sin dejar espacio a la duda. Parecía conocer bien el lugar, como si fuera cliente habitual, pero nadie lo había visto antes. Me llamó la atención esa petición, y decidí observar desde la distancia. Al caer la noche, noté que el hombre se dirigió a la habitación 12, abrió la puerta con la llave que le habían entregado y entró sin mirar atrás. Pocos minutos después, escuché ruidos extraños, susurros, golpes sutiles y a veces un leve sollozo que parecía venir desde el interior. Lo más inquietante fue que, poco después, otra figura apareció en la puerta. Una sombra que no correspondía a ningún huésped registrado, alguien o algo que parecía esperar dentro. Esa figura no era humana, su forma era difusa, como un espectro cubierto de oscuridad, y su presencia llenaba el aire con un frío intenso. El hombre que pidió la llave hablaba con ella, aunque sin palabras audibles, en un lenguaje que parecía más un susurro que un diálogo. Nadie más en el motel parecía notar nada, o al menos nadie lo comentaba. Decidí acercarme a la habitación para entender qué sucedía, pero al tocar la puerta sentí un frío helado que me recorrió el cuerpo y me hizo retroceder. Durante la madrugada, la puerta de la habitación 12 se abrió y cerró varias veces, y el hombre salía a caminar por el pasillo, mirando hacia los lados como si buscara algo o alguien que no estaba allí. Una mañana, el recepcionista me contó que la habitación 12 tenía una historia oscura. Años atrás, un huésped había desaparecido misteriosamente en ese cuarto, y desde entonces, cosas extrañas ocurrían allí. Algunos decían que una presencia esperaba a los nuevos visitantes, que atrapaba a quienes osaban entrar sin permiso. Me di cuenta de que el hombre que pidió la segunda llave no era un huésped común, sino alguien que parecía vinculado a esa presencia, casi como un guardián o un prisionero. En las noches siguientes, escuché susurros y risas apagadas provenientes del cuarto 12, como si se estuviera librando una conversación entre dos mundos. El hombre desapareció una noche, dejando la llave sobre el mostrador, pero la habitación siguió ocupada, con sombras moviéndose detrás de las cortinas. Sentí que algo oscuro habitaba ese cuarto, una entidad que esperaba, paciente, a quien se atreviera a cruzar su umbral. Cuando me fui del motel, el recepcionista me advirtió que no intentara abrir la habitación 12, que había secretos que era mejor dejar enterrados. Nunca supe qué pasó con el huésped ni con la sombra, pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo esa puerta sin pomo, esa llave duplicada y el frío que emanaba de un cuarto que parecía no pertenecer a este mundo. Historia 6. La casa rural en Navarra donde nadie podía dormir más de 3 horas seguidas. Llegamos a la casa rural en Navarra buscando un fin de semana de descanso, alejados del bullicio de la ciudad. La casa, una construcción antigua de piedra con vigas de madera a la vista, parecía perfecta para desconectar. Nos recibió un silencio extraño, casi absoluto, y un aire frío que atravesaba cada rincón. La primera noche fue un intento de descanso, pero algo no estaba bien. A las 3 horas exactas de quedarnos dormidos, un ruido sutil pero insistente comenzó a escucharse, un golpeteo leve, como si alguien tocara una puerta invisible o arañara las paredes desde dentro. Nos despertamos sobresaltados, con el corazón acelerado y una sensación de que no estábamos solos. Intentamos volver a dormir, pero cada vez que cerrábamos los ojos, esa misma hora llegaba y con ella el ruido se intensificaba, acompañado ahora por susurros casi inaudibles y un frío que parecía meterse bajo la piel. Durante el día, la casa parecía normal, aunque había un peso en el ambiente, una opresión que impedía relajarse del todo. Intentamos explorar la historia del lugar y descubrimos que, hacía décadas, una familia había vivido allí y que todos sufrían de insomnio crónico. Los relatos hablaban de noches interminables, miradas perdidas y, finalmente, desapariciones inexplicables. La leyenda local hablaba de una presencia,
Un espíritu inquieto que no dejaba descansar a quienes se alojaban en la casa. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 horas de sueño, el aire se volvió denso y un frío cortante nos envolvió. Sentimos una presencia que se acercaba lentamente, un suspiro que recorría el pasillo y una sombra alargada que parecía moverse entre las paredes. Intentamos encender luces, pero ninguna respondió. La oscuridad nos atrapó y los susurros se convirtieron en palabras, frases incompletas que hablaban de penas antiguas y de un castigo eterno. La noche se hizo interminable, con un reloj que parecía girar en círculos sin avanzar. Cada vez que pensábamos que la pesadilla terminaría, la casa parecía resetearse y el ciclo volvía a comenzar. La desesperación crecía y la salud mental se deterioraba, como si el tiempo y el espacio estuvieran corrompidos dentro de esas paredes. Finalmente, después de varias noches, logramos salir de la casa, con la sensación de haber escapado de una trampa invisible. Pero el recuerdo de ese lugar y de la imposibilidad de descansar más de 3 horas seguidas sigue persiguiéndonos. Un recordatorio de que hay fuerzas que no entienden el sueño ni la paz, y que acechan en las casas más antiguas de Navarra. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas. Historia 7. Desperté en un hotel de Cancún con marcas en los tobillos y sin recuerdos de la noche anterior. Llegué a Cancún buscando unas vacaciones para desconectar de todo, pero lo que viví allí superó cualquier pesadilla imaginable. Reservé una habitación en un hotel frente a la playa, moderno y con una piscina que reflejaba el cielo azul. La primera noche, después de cenar y beber unos cuantos tragos, perdí la conciencia. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la cama, con la luz del sol colándose por la cortina, una sensación extraña en mi cuerpo y una confusión absoluta en mi mente. Miré hacia abajo y vi 2 marcas rojizas y profundas en mis tobillos, como si hubiera estado atado a algo. No tenía idea de cómo habían llegado allí. Intenté recordar qué había pasado la noche anterior, pero mi mente estaba en blanco, como si un vacío se hubiera tragado esas horas. Me levanté con dificultad, notando un dolor leve pero persistente. Caminé hacia el baño y encendí la televisión, buscando algo familiar que me ayudara a centrarme, pero la sensación de irrealidad no desaparecía. Decidí revisar las cámaras de seguridad del hotel con la ayuda del personal, para tratar de reconstruir lo que había sucedido. Lo que vi me heló la sangre, las imágenes mostraban que nunca había salido de la habitación esa noche, pero a la vez, en un momento, aparecían sombras moviéndose alrededor de la cama, figuras borrosas que parecían sujetarme y susurrar palabras incomprensibles. No había nadie registrado entrando o saliendo, pero las grabaciones daban la impresión de que algo invisible me mantenía prisionero. Los empleados del hotel evitaron hablar mucho del tema, pero un recepcionista mayor me contó, con voz baja, que en esa habitación habían ocurrido varios incidentes similares, personas que despertaban con marcas inexplicables y sin recuerdos, como si hubieran sido víctimas de algo o alguien que no podía ser visto. A medida que avanzaban las horas, sentí una presencia en la habitación, una sombra que se movía en el borde de mi visión y una sensación constante de ser observado. Intenté salir varias veces, pero la puerta parecía cerrarse sola, como si la habitación misma quisiera retenerme. Pasé noches sin dormir, atormentado por fragmentos de pesadillas en las que alguien me ataba, me susurraba al oído y me observaba con ojos vacíos. Al despertar, las marcas en mis tobillos parecían más intensas, y mi cuerpo más cansado, como si la habitación me drenara poco a poco. Decidí irme del hotel, pero al hacer el checkout, noté que mi rostro aparecía en las cámaras del lobby varias veces, pero sin registro alguno de mi paso por la recepción. Era como si una versión de mí hubiera estado atrapada en esa habitación, separada de la realidad. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esas figuras borrosas y siento el frío de la habitación que nunca debí haber ocupado, y me pregunto si alguna vez lograré recuperar las horas perdidas de esa noche en Cancún. Historia 8. La recepcionista que solo trabajaba de noche, pero nadie la conocía en el turno diurno en Denver. Cuando conseguí trabajo en un hotel pequeño de Denver, me asignaron el turno nocturno en recepción. Era un lugar antiguo, con moqueta desgastada y luces que a veces parpadeaban sin razón aparente. La primera noche que llegué, me presentaron a la recepcionista anterior, una mujer llamada Elena que ya se iba. Pero al día siguiente,
Conocí a la nueva recepcionista nocturna, una mujer de apariencia tranquila, cabello oscuro y ojos intensos, que siempre vestía ropa oscura y apenas hablaba. Su nombre nunca lo escuché, nadie parecía mencionarlo, pero todos la conocían como la chica de la noche. Durante mis primeras semanas, noté que había algo extraño en ella. No participaba en las reuniones, ni comía con el resto del personal. Su presencia era casi espectral, como si estuviera ahí pero no realmente. Cuando intenté hablar con mis compañeros del turno diurno sobre ella, me miraron desconcertados y dijeron que no la conocían, que nadie con ese perfil trabajaba en recepción durante el día. Al principio, pensé que era un error, pero pronto descubrí que nadie parecía verla fuera del turno de noche. Intenté buscar registros, fotos o cualquier evidencia de su existencia durante el día, pero no había nada. Incluso el gerente, cuando le pregunté, negó que esa recepcionista existiera. Una noche, mientras revisaba cámaras de seguridad, vi algo que me congeló la sangre. La mujer entraba y salía del hotel con pasos silenciosos, caminaba por los pasillos vacíos, pero en las grabaciones diurnas no aparecía ni una sombra. Su rostro parecía desvanecerse cuando la luz del día la alcanzaba. En las noches, su presencia se hacía más intensa. A veces, me susurraba nombres que nadie más escuchaba, y parecía observarme con una tristeza infinita, como si guardara un secreto terrible. Una madrugada, la seguí hasta el sótano, un lugar que nadie usaba y estaba cerrado con llave. Abrimos la puerta con la suya y entramos en un cuarto pequeño y oscuro. Allí, entre polvo y muebles viejos, encontré fotos antiguas del hotel, con la mujer en ellas, pero en blanco y negro y con fechas de hace décadas. Ella no dijo nada, pero sentí que era parte de esa historia, atrapada en un ciclo interminable entre la noche y el olvido. Los susurros aumentaron, y una voz tenue me dijo que ella no podía irse porque estaba vinculada al hotel, a una tragedia pasada que nadie recordaba. Desde entonces, cada vez que llegaba el turno diurno, la mujer desaparecía, y nadie sabía nada de ella. Pero cuando la noche caía, su figura regresaba, para cuidar de un lugar que ya no la reconocía y para vivir en la sombra de un secreto que nunca saldría a la luz. Historia 9. El huésped que grababa todos sus sueños en un cassette que no tenía batería en Guadalajara. Llegué a Guadalajara buscando un lugar tranquilo para trabajar y descansar, y encontré un hostal pequeño, con paredes de colores cálidos y un ambiente familiar. La recepción estaba atendida por un hombre que se hacía llamar Manuel, un huésped que parecía no irse nunca, siempre con una grabadora antigua en la mano y un cassette insertado, aunque nunca veía que cambiara la batería ni que la cargara. Manuel decía que grababa todos sus sueños, que tenía una obsesión por capturar cada detalle mientras dormía, para poder analizarlos al despertar. Al principio, su historia me pareció curiosa, incluso excéntrica, pero no le di mayor importancia. Sin embargo, conforme pasaban los días, noté que Manuel vivía en un estado de fatiga constante, con ojeras profundas y una mirada perdida que revelaba noches mal dormidas. Una noche, me ofreció escuchar algunas de sus grabaciones. La cinta emitía sonidos extraños, voces distorsionadas, susurros y fragmentos de conversaciones que parecían venir de otro mundo. Pero lo más inquietante era que la grabadora seguía funcionando a pesar de no tener batería, como si algo la alimentara desde dentro. Intrigado, empecé a preguntarle cómo era posible eso, y Manuel solo me miraba con ojos desesperados, murmurando que los sueños no eran solo imágenes, sino puertas a otros lugares, a realidades paralelas donde él había estado atrapado y que regresaba cada noche para intentar escapar. Cada vez que dormía, sus sueños se volvían más vívidos, y las grabaciones contenían fragmentos de voces y sonidos que no podía explicar, como si alguien o algo le hablara directamente desde el cassette. Empecé a sentir una presencia extraña en el hostal, un frío que no venía del clima, sino de algún lugar oculto, y a escuchar murmullos que parecían salir de las paredes. Una noche, Manuel desapareció. Su cama estaba hecha, pero él no estaba. La grabadora quedó encendida sobre la mesa de noche, emitiendo un sonido estático interrumpido por una voz que repetía su nombre en un susurro angustioso. Buscamos en el hostal, preguntamos a otros huéspedes, pero nadie lo había visto salir. Las grabaciones seguían sonando, y cada vez que las escuchábamos, parecía que Manuel intentaba comunicarse desde otro plano, desde un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Desde entonces, nadie se atreve a usar la habitación donde Manuel se alojaba, y la grabadora sigue allí, sin batería, pero funcionando,
como un eco atrapado entre los sueños y la realidad en un hostal de Guadalajara que guarda secretos que nadie quiere desvelar. Historia 10. La silueta en la ventana del cuarto vacío frente al mío en un hostal en Toledo. Al llegar al hostal en Toledo, me asignaron una habitación con vista a un patio interior donde se encontraba un cuarto vacío, cerrado con una puerta vieja y polvorienta que no parecía abrirse desde hacía años. Cada noche, al apagar la luz y asomarme por la ventana, notaba una presencia inquietante, una silueta oscura que se recortaba contra el vidrio del cuarto cerrado, una figura indefinida que aparecía siempre a la misma hora, como si vigilara o esperara algo. Al principio pensé que era una ilusión de mi mente cansada, pero la repetición constante y la sensación de frío intenso que invadía la habitación cada vez que la veía me hicieron dudar. Intenté hablar con los empleados del hostal, pero se mostraron evasivos, diciendo que ese cuarto llevaba tiempo clausurado por motivos que no podían explicar y que nadie debía acercarse. La silueta no tenía rasgos, solo una forma humanoide que parecía moverse ligeramente, como si respirara o estuviera viva dentro de ese espacio cerrado. Durante el día, el cuarto parecía vacío, silencioso y sellado, pero de noche, la sombra se volvía tangible, como una presencia que rompía las barreras del tiempo y la realidad. Intenté grabar la figura con mi teléfono, pero las imágenes salían borrosas, y la figura desaparecía en cuanto encendía la cámara. Las noches se volvieron insoportables, cada vez que la silueta aparecía. Sentía una opresión en el pecho y un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. En una de esas noches, escuché un susurro leve, apenas audible, que parecía venir de ese cuarto. Una voz que repetía palabras en un idioma antiguo y desconocido, palabras que helaban la sangre. Decidí investigar la historia del hostal y descubrí que años atrás, en ese cuarto, un huésped había fallecido en circunstancias misteriosas y que desde entonces, nadie se atrevía a ocuparlo. Se decía que su espíritu quedaba atrapado, esperando compañía o tal vez una oportunidad para salir. La silueta en la ventana parecía ser la manifestación de esa alma en pena, una sombra que buscaba romper su encierro. Durante mi última noche, la figura apareció más cerca, como si quisiera comunicar algo. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo y un suspiro que llenó la habitación. Al amanecer, la silueta desapareció y la atmósfera volvió a la normalidad, pero la sensación de que algo quedó pendiente, que ese cuarto vacío aún guardaba secretos oscuros, me acompañó al salir. Desde entonces, cada vez que paso por Toledo, evito ese hostal y recuerdo con un escalofrío la silueta en la ventana del cuarto vacío, una presencia que parece observar desde el umbral entre el mundo de los vivos y el más allá. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido conmigo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo me ayuda a traer más relatos como estos. No te lo pierdas.